pumunta palengke. Sabi ko kasi mamaya pa yun kasi alam kay na RJ. Nag-live na ako lang kasi mamaya pagising ni RJ hindi na ako makalive. Hi Andres, ¿quién es las niña de atrás que te está viendo? ¿Qué? ¿Dónde está niña atrás? Pag sure ba? No hay, estoy aquí solita. ¿Dónde está niña atrás de mí? ¿Dónde te ves tú una niña? Ay, gracias Pablo, gracias, muchas gracias. Somos amigos ya. Mira, no lo sé, no hay niña aquí. Bala ka dyan. No hay, claro, no hay una niña, no lo sé, no lo sé, Pablo, Andrés, estás haciendo, no sé, déjalo él. Andrés, mejor suscribí mi canal. Andrés, por favor, suscribí mi canal. Déjalo, esta niña te ha dicho. No hay niña aquí, mira. ¿Dónde está niña? No hay niña aquí. Bago lang si Pablo sa live. Oo, ngayon lang. Ay, pumasok na siya noon. Pero saglit lang, hindi siya nag-ula lang siya, tapos hindi siya nakipag-conversation. Ngayon, nakipag-conversation na siya. Andrés, no hablar así. Quizás lo tengo aquí. Estoy solita. ¿Dónde está niña? Niloloko niya ako lang ga. Sabi niya mayroon daw bata sa likod. Sa likod ko nanonood. Tapos sabi naman ni Pablo, wala naman. Kaya pala ngayon nag-subscribe na siya. Oo lang ga. Na sista siguro iba sa GC. Oo nga lang ga. Nag-live lang ako kasi mamaya pagising ni RJ, hindi na naman ako makalive. Ang kulit na nun. Sobrang kulit, Diyos ko. Ang kulit-kulit lang ga. Sobrang kulit. Iwan ko doon, bakit sinabi niya na may bata daw na maliit. Kung naman, sinatakot pa ako. Didondiri, soy Pilipina, Pablo. Pero estoy en Madrid ahora, España. Pero soy Pilipina. Naciendo en Pilipinas. Habla Filipino, habla Tagalog. Pero si puede también habla Español, English, Chino, si puede también. Sin problema. Malaki na kasi ate, tapos kailangan na bantayan. Naku po, grabe ang kulit. Tinatakot ka po siguro, ma'am. Kaya nga, pero hindi, wala naman kayo nakikita na bata. Baka may third eye yun siya lang ga. Habla muy bien español. Sí, pero no estoy hablando muy bien. Sí puede hablar, pero no es muy bien. ¿Sabes qué, Pablo? Tengo también mucho amigos aquí en directo. Ellos es dominicano. Dominicano. Mexicano. Wala man natin. Kaya nga, baka may third eye yun lang ga. Sira ulo yun. Kaya mo siya. Natakot tuloy ako. Sabi ko, ano, saan bata dito? Kala ko totoo may bata na nanonood. Sira ulo. Alam na dis ha, kagigising lang, alam na dis. Ate, after ng live mo, may nasit ka ba na 5 minutes na highlights sa live mo? Hindi ako nagsisit lang,